Es un día como cualquier otro en Sapphire Zone. Los Digimon pasean tranquilamente mientras las brisas templadas contonean los pastizales de las colinas. En días como este apetece acostarse en la hierba. En toda esta cotidianidad, sin embargo, hay un elemento extraño, un intruso, un forastero. Su cuerpo se halla cubierto por una capa harapienta que lo envuelve. Aunque a primera vista puede lucir sospechoso, en realidad solo está de paso, no tiene ninguna intención particular en el lugar. Pese a esto, contemplando a los pequeños Digimon en crecimiento, retosar por doquier, lo pone feliz lo pacífico que es el entorno y a su vez lo invade cierta nostalgia. Pero entre toda esta armonía, mientras continúa caminando, algo llama su atención. A unos metros de distancia observa un Digimon de una estatura similar a la suya. Se encuentra sentado en uno de los tantos zafiros que hay en la zona, cabizbajo, aunque se puede ver en su cara y en su cuerpo un poco de tierra y algunos raspones. Su expresión denota tristeza. El forastero se acerca al extraño, quien levanta la cabeza al notar a alguien frente suyo. El primero pregunta calmadamente si puede sentarse allí. El otro asiente no muy entusiasmado. Sin perder el tiempo le pregunta con delicadeza qué fue lo que pasó. El Digimon pone una expresión de malestar y le explica que debido a cierta peculiaridad que posee, lo han estado molestando. Al escuchar esto, la expresión amable del forastero cambia. De repente puede verse desdén en su mirada. Con la vista fija en el Digimon le pregunta si eso le parece justo. Ante el drástico cambio de actitud, la primera reacción del Digimon es de sorpresa, más luego se muestra dubitativo al tratar de pensar en una respuesta. Con un tono pasivo le explica que no cree que lo que hicieron está bien, pero que de todos modos no considera que él sea alguien que deba definir qué es justo y qué no. Si bien sus palabras no son dichas con gran convicción, debido a su baja autoestima, son palabras honestas. El forastero se sorprende ante la respuesta y se queda en silencio unos segundos. Luego sonríe. Hay algo de tristeza en sus ojos. Ya veo, dice calmadamente. Acto seguido agradece la pequeña charla que tuvieron, se despide y continúa con su camino. El Digimon mira extrañado al forastero, ahora a varios metros de distancia. Ya es tarde, dentro de poco lo perderá de vista, pero pensándolo bien le hubiera gustado preguntarle quién era y hacia dónde iba. Sin embargo, el pensamiento no perdura mucho, puesto que comienza a escuchar unas voces desgraciadamente familiares detrás de sí. Al voltear ve a un trío de Digimon sonriéndole de un modo desagradable. Los conoce bien, son el mismo grupo que había estado molestando. Se encuentran a no muchos pasos de distancia y se acercan poco a poco, mofándose de él y llamándolo inútil. Quizás si corriera los podría perder. Después de todo es muy ágil, pero se encuentra paralizado de miedo, además de sentirse acomplejado por su peculiaridad. Por no decir que, de todas formas, aunque los pierda hoy, mañana intentarán molestarlo de nuevo, en un ciclo que nunca termina. En su cabeza no parece que tenga más opción que aceptar de forma impotente la situación y esperar a que pase lo más pronto posible. En ese momento, antes de que cualquiera de ellos pudiera notar nada raro, y de forma completamente abrupta, un fuerte relámpago golpea el espacio entre el Digimon peculiar y el trío. El que estaba a la cabeza del grupo cae al suelo de la impresión. Se quedan todos un instante simplemente contemplando el lugar del impacto. Observan la hierba chamuscada alrededor y otras pequeñas llamas incendiándose. Los tres desagradables no pierden el tiempo y cuan cobardes corren despavoridamente. Temor en sus ojos ante el incomprensible evento que acaban de presenciar. En cuanto al Digimon inseguro, por alguna razón que no puede explicar, no siente miedo alguno. Más bien tiene la sensación de que el rayo había querido protegerlo. Mira al cielo extrañado, buscando una explicación al evento, pero no hay nada. Ni Digimon, ni nubes, nada. A una distancia considerable se encuentra el forastero. Sobre su cabeza hay dos halos rojos que comienzan a desvanecerse, y se pueden ver pequeñas chispas en su mano también desapareciendo. Se recrimina un poco haberse involucrado en lo que estaba pasando, mas no considera que su acción pueda afectar el gran orden de las cosas, y en el fondo de su corazón, por mucho que intentara no mostrarse prepotente, sentía que lo correcto era ayudar. Sonríe y continúa su camino, preguntándose si durante esta travesía encontrará el significado de lo que es la justicia, tanto para él como para los demás. Quizás de ese modo pueda perdonarse. Esa es, al fin y al cabo, la única esperanza que le queda.